Bueno, vamos a iniciar la primera clase de cálculo vectorial. Estamos grabando la clase. ¿Ven? Sí. Entonces, ¿están viendo la pantalla ahí? Sí, profe. Sí, maestro. Miren, entonces nosotros tenemos, esto hay que corregirlo aquí, la clase los martes, de 8 a 10. Madre Dios. Martes, de 8, eso es de 8 a 11 ahí. Entonces ahí tenemos primer parcial, 15, el segundo parcial, 20, la práctica con el monitor, y los exámenes, el examen final 35. Más hay participación durante la clase, ustedes ven. Entonces, como les dije, vamos a utilizar el libro de Pita Ruiz y luego vamos a utilizar el de matemática avanzada de Denis Silva. Ajá. Entonces, ahí tienen todos los contenidos que vamos a desarrollar. Entonces iniciamos. Ya ustedes vieron ese video de espacios vectoriales. Un espacio vectorial. El cálculo vectorial se trabaja con los espacios vectoriales de Rn. Rn, que es el conjunto de todas las NUplas coordenadas, x sub 1, x sub 2, punto, 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 hasta x sub n. ¿Ven? Con ese es mayormente el espacio vectorial que vamos a trabajar. R2, R3. Entonces, aquí vemos una definición general, a grosso modo, de espacio vectorial. Es un conjunto no vacío donde se definen dos operaciones. Hay una interna que se llama la suma vectorial y hay una operación una externa que es multiplicación por un escalar. Esas son las dos operaciones y se cumplen 8 propiedades. De esas 8 propiedades hay 4 que son para la suma y hay 4 que son para la multiplicación. Ahí ustedes ven. Ese es su 1, ese es su 2, ese es su 3, ese es su 4. Entonces, por ejemplo, aquí ese símbolo se lee para todo B sub 1, B sub 2 que pertenece al conjunto no vacío, implica que B sub 1 más B sub 2 es igual a B sub 2 más B sub 1. Eso es conmutativa. Conmutativa. Ustedes saben que la conmutativa es el orden de los factores, el orden de los sumandos, no altera el resultado. Esa es la conmutativa, conmutativa. Aquí tenemos la número 2, para todo B sub 1, B sub 2, B sub 3, que pertenece al conjunto, implica que B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 es igual a B sub 1 más B sub 2 más B sub 3. Esa es la asociativa, el orden en que se asocian los sumandos no altera el resultado. Fíjense que aquí se mantiene el orden, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 1, B sub 2, B sub 3. Lo único es que se asocian de manera distinta. En cambio, en la conmutativa hay un cambio de orden. Ven ahí como cambia B sub 1, B sub 2 y aquí B sub 2 más B sub 1. Todo espacio vectorial debe de tener el vector nulo. Todo espacio vectorial debe de tener el vector nulo. Por ejemplo, en el caso de Rn sería todas las componentes iguales a 0. ¿Tú ves? Todas las componentes iguales a 0. Aquí tenemos... Bueno, y se debe de cumplir tal que, el símbolo ese, tal que
B sub 1 más el neutro es igual al neutro más B sub 1 igual a B sub 1. La propiedad número 4, todo elemento de un espacio vectorial debe de tener su opuesto. Okay, si para todo B sub 1 que pertenece al conjunto no vacío existe menos B sub 1 que pertenece al conjunto, tal que la suma de ellos dos nos va a dar el neutro, el inverso, el neutro. Y esto viene siendo el inverso aditivo. Aquí el inverso aditivo de B sub 1 va a ser igual a menos B sub 1. Aquí las últimas 4 son propiedades de multiplicación por escalar. Aquí eso es lambda. Lambda viene siendo un elemento de un campo o cuerpo. Elemento de un campo o cuerpo, lambda. Aquí tenemos la primera distributiva. Aquí dice lambda multiplicado por el vector B sub 1 más el vector B sub 2 va a ser igual, bueno, aplicar una distributiva, lambda B sub 1 más lambda B sub 2, para todo lambda que pertenece a un campo. ¿Qué es lo que es un campo? Un campo es un conjunto numérico que cumple con ciertas propiedades. Eso ustedes lo pueden buscar ahí en Google. Vamos a ver. Campo o cuerpo. Campo o cuerpo. Escalar. Campo, cuerpo, escalar. Vamos a ver qué dice aquí. Matemáticamente un campo escalar es una región, es una función f de u a r, en la que a cada punto x del conjunto u se le asigna un escalar f de x. Campos escalares en física, hay unas propiedades que cumple un campo escalar, son 10, son como 10 propiedades. Campo escalar asocia un valor. A ver, el concepto de campo escalar data del siglo XIX y su aplicación está orientada a la descripción de fenómenos relacionados con la distribución de temperatura dentro de un cuerpo. En matemática se asocia un valor escalar a cada punto del espacio. A ver, ¿qué más? Elemento de un cálculo vectorial. Okay. Ya. Entonces, campos escalares y vectoriales. A ver, esto aquí. En matemática y física, un campo escalar representa la distribución espacial de una magnitud escalar asociando un valor a cada punto del espacio. Ahí hay un par de campos conservativos. No. Una función real de variables. Campo. Bueno, matemáticas. Es un anillo de división, es decir, el anillo conmutativo de todo elemento de tipo de cero es invertible respecto al producto. En álgebra abstracta, un cuerpo es un sistema algebraico en el cual las operaciones llamadas adición o multiplicación se pueden realizar, cumplen las propiedades asociativas. Esta es la que me gusta, esta es. A ver cómo entro ahí. A ver. Esa es la definición. En álgebra, un cuerpo, a veces llamado campo,
como la traducción en inglés FIO, es un sistema algebraico en el cual las operaciones llamadas adición y multiplicación se pueden realizar y cumplen las propiedades asociativa, conmutativa, distributiva de la multiplicación respecto de la adición, además de la existencia del inverso aditivo, de inverso multiplicativo y de un elemento neutro. Esas son las propiedades que cumple un campo o cuerpo. Y otra para la multiplicación, los cuales pues, permiten efectuar las operaciones de sustracción, división, excepto la división por cero. Estas propiedades ya son familiares de la aritmética de números racionales. Los cuerpos son estructuras algebraicas importantes de estudio en diversas ramas de las matemáticas puras, álgebra abstracta, análisis matemático, teoría de números, geometría, topología, física, puesto que proporcionan generalizaciones apropiadas de operaciones binarias en conjuntos y sistemas de números tales como el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números reales y el de los números complejos. Con esos son los campos que nosotros vamos a trabajar. Con el campo de los números complejos, el campo de los números reales y el de los racionales. El concepto de cuerpo se usa, por ejemplo, al definir y construir formalmente un espacio vectorial, y las transformaciones en estos objetos, dadas por matrices, objetos en el álgebra lineal, cuyos componentes pueden ser elementos de un cuerpo arbitrario, que puede ser lo real, lo complejo, lo racionales. La teoría de Galois estudia las relaciones de simetría de las ecuaciones algebraicas, desde la observación del comportamiento de sus raíces y las extensiones de cuerpos correspondientes. Bueno, esa es una introducción al campo o cuerpos. Ejemplos de cuerpos racionales y algebraicos, números reales, complejos, cuerpos finitos, cuerpos. Wow, mira, está interesante eso. Déjame ver aquí. Los números racionales es un cuerpo de números que incluye un subconjunto isomorfo a los números enteros, que por abuso de notación también se designa como Z. Todo número racional puede representarse por un conjunto de fracciones, pero el conjunto de los racionales no debe identificarse como el conjunto de las fracciones, ya que 1 medio y 2 cuartos son dos fracciones diferentes que representan el mismo número real. Para definir la relación, para definir los racionales, debe considerarse una relación de equivalencia sobre el conjunto de las fracciones. Bueno, ahí tienen diferentes ejemplos de campos o cuerpos. Están los racionales, están los reales, los complejos. Los números reales son R, con las operaciones usuales forman un cuerpo. Los números hiperreales son una extensión del conjunto de los números reales que permite, entre otros, formalizar algunas operaciones con infinitésimos y probar algunos resultados clásicos del análisis real de manera más sencilla. Forman un cuerpo que contiene los reales más los números infinitesimales e infinitos, los números surreales. Bárbaro. A ver, en matemática los números surreales son una clase de números que incluyen a todos los números reales, infinitos e infinitesimales, aquellos que están más próximos a cero que cualquier número real. Todos los números reales están rodeados de números surreales. Ahí falta de allá. Bueno. Los números complejos, ya eso ustedes saben. Bueno, ese tema es bastante extenso y amplio. Vamos a seguir entonces nosotros aquí con los espacios vectoriales. Entonces ya ustedes saben que esa K es un elemento de un campo cuerpo. El campo cuerpo con el que nosotros vamos a trabajar van a ser los números reales o los números complejos. Los números complejos. Con los reales o los complejos. Entonces, ahí tenemos una primera distributiva, una segunda distributiva. Esta es la propiedad uniforme.
una propiedad uniforme, donde estos son escalares, lambda, para todo lambda y mu que pertenece al campo, para todo V que pertenece al conjunto no vacío, se cumple esa propiedad. Y esta es la última, que es la uniforme. Existe la unidad escalar, o sea, el 1 debe pertenecer al campo o cuerpo. Es una definición genérica de espacio vectorial. Aquí tienen unos ejemplitos, por ejemplo, el plano. Hey, ¿me están siguiendo? ¿Aló? Estamos aquí, maestro. Sí, estamos aquí. Entonces, Estamos acá. ahí ustedes tienen unos ejemplos de espacios vectoriales, que son con los que más vamos a trabajar nosotros. Ustedes tienen ahí, por ejemplo, R2, que es R por R. Es el conjunto de todos los pares ordenados, tal que X pertenece a los reales y Y pertenece a los reales. Ahí tienen las dos operaciones y se van a cumplir las 8 propiedades, que son las 4 para la suma y las 4 para la multiplicación por escalar. Entonces, me ve, aquí tienen R2, SL sub 2, eso que está ahí, conjunto de los vectores localizados en el origen. Bueno, ese es un espacio vectorial. SL sub 2, el conjunto de todos los vectores localizados en el origen de coordenadas, es un espacio vectorial que se dice que es isomorfo a R2, al de las parejas ordenadas, o sea, al de los puntos. Son espacios vectoriales que tienen igual forma. Ese es un espacio vectorial, el conjunto de los vectores localizados en el origen y todas las parejas ordenadas. También, esos dos vienen siendo espacios vectoriales isomorfos, que tienen igual forma. Déjame ver aquí. Entonces, el punto X, Y, miren, ese punto X, Y, el punto X, Y, usted lo puede expresar como una combinación lineal. O sea, usted puede expresar el escalar X multiplicado por el vector 1,0 más el escalar Y multiplicado por 0,1. Fíjense, cuando usted efectúa las operaciones, usted va a tener X, Y. Entonces, a los vectores 1, 0 y 0, 1, le vamos a llamar los vectores, esos vienen siendo vectores unitarios. A este le vamos a llamar el que tiene el 1 en la componente, en la primera componente la llamamos I, y al que tiene 1 en la segunda componente le vamos a llamar J. Esos se llaman los vectores unitarios. Y esos vectores que permiten esa combinación lineal, que son el 1, 0 y el 0, 1, o la I y la J, me van a definir lo que es la base canónica de R2. La base canónica de R2, o sea, la base más sencilla, viene siendo I, J. O sea, con esos dos vectores, con estos dos vectores yo construyo cualquier vector de R2. El mismo caso va a suceder, dímelo. Una pregunta. Entonces, cada vez que tengamos un número diferente de 0 en una de las componentes que componen a X y a Y, se le va a poner con I y con J. Tú tienes ahí, por ejemplo, el vector 4. Mira, el 4,7, por ejemplo, tú lo puedes expresar como 4i más 7j. Y tú puedes expresar eso así para escribir ese vector en R2. Pero la I representa el 1,0. La I va a representar, donde ustedes vean I, eso es 1,0, a menos que estemos en 3 componentes, donde la I va a representar 1,0,0. En la J, en 3 componentes, me va a representar por 0, 1, 0. Y así la C y la K. Ok, ya cogí la idea ya. Entonces, esa es la base canónica, la más sencilla, pero hay R2 tiene mucha base. Por ejemplo, un conjunto de vectores que es una base. Por ejemplo, ese es una base. 1,2, menos 3,1. Ese conjunto es una base de R2. Es una base de R2. Con ese conjunto yo construyo una combinación lineal para definir cualquier vector de R2. Pero esta es la base más sencilla.
Bueno, el número de vectores que tiene en la base me va a dar la dimensión del espacio. Eso que dice ahí, din R2, es la dimensión del espacio. En este caso, todas las bases de R2 van a tener dos vectores. Las bases de R2 van a tener dos vectores, entonces la dimensión de R2 va a ser 2. En R3, este es el ejemplo número 3, el conjunto de todas las ternas ordenadas, el conjunto de todos los X, Y, Z, tal que la X, la Y y la Z pertenecen a los números reales. Ahí tienen las dos operaciones. Se suman las componentes correspondientes y la multiplicación por el escalar. Todas las componentes multiplicadas por el escalar alfa. Se van a cumplir las 8 acciones, ¿ok? Por ejemplo, ahí en R3 usted tiene al neutro. ¿Cuál es el neutro? Este puntico que está aquí. Ese es el neutro. Este vector, bueno, ese vector, 7 versus 1, por aquí yo tengo su opuesto, que viene siendo menos versus 1. Todo vector de un espacio, todo espacio vectorial debe de existir el neutro y deben de cada vector tener su opuesto. Bueno, y así se cumplen todas las demás propiedades, la conmutativa, la asociativa, la unidad escalar, todas esas. Entonces, R3 también me va a definir un espacio vectorial. En este caso, como la X, la Y y la Z son números reales, bueno, es un espacio vectorial real. Si la X, la Y y la Z fueran números complejos, entonces me definiría un espacio vectorial complejo. ¿Ok? Entonces, aquí te tiene, por ejemplo, lo mismo que hicimos aquí con la X y la Y. El vector X, Y, Z lo podemos expresar como una combinación lineal utilizando los vectores unitarios 1,0,0, 0,1,0 y 0,0,1, donde le vamos a definir a este vector, le vamos a definir por la Y, a este vector lo vamos a definir como J y este último vector como la K. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuáles son los vectores que me permiten esa combinación lineal? Bueno, S y S. Y ese viene siendo la base canónica de R3, vienen siendo los vectores I, J, K. ¿Cuántos vectores hay en la base? Hay 3. La dimensión de R3 viene siendo 3. Esos son los espacios vectoriales con los que se va más a trabajar aquí en esta asignatura. También están el espacio, el conjunto, los polinomios. El conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a que 3 definen un espacio vectorial. Ese conjunto, ese polinomio, por ejemplo, ese polinomio de grado, el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual que 3, donde A, B, C y D, en este caso, pertenece a los reales, ese conjunto me va a definir un espacio vectorial. Tienen las dos operaciones. Tienen las dos operaciones. Espérense que está frisado esto. Ajá. Dame el lápiz. Exacto. Entonces, P sub 3, ese conjunto, con estas dos operaciones, la suma vectorial y la multiplicación por un escalar, me van a cumplir las 8 acciones. Por ejemplo, el neutro, existe el neutro, aquí por ejemplo sería 0t al cubo más 0t cuadrado más 0t más 0. Cada polinomio va a tener su opuesto y se van a cumplir todos las 8 propiedades o los 8 acciones. Entonces, por ejemplo, miren, ahí te detienen. Vamos a establecer una combinación lineal. Ahí te tienen at al cubo más bt cuadrado más ct más d. Eso lo podemos escribir
como esa combinación lineal que ustedes están viendo ahí, eso que está ahí. Entonces, los vectores que permiten esa combinación lineal van a ser t al cubo, t cuadrado, t y el 1. ¿Ven? Esa viene siendo la base canónica de P sub 3. En este caso, para el caso de los polinomios, fíjense que aquí tenemos 4 vectores. Por lo tanto, la dimensión de P sub 3 va a ser 4. Si yo le pregunto, ¿cuál es la base canónica de P sub 4? La base canónica de P sub 4. P sub 4 y la dimensión de P sub 4, bueno, la base canónica de P sub 4 tiene que tener a t a la 4, tiene que tener a t a la 3, t a la 2, t y al 1. Esa viene siendo la base canónica de P sub 4 y la dimensión es 5. La dimensión de P sub 4 es 5. La dimensión de P sub 4 es 5. Entonces, ese es un espacio vectorial, P sub 3. Maestro, disculpe, yo tengo una pregunta. Dígame. Solamente para aclarar y estar seguro de que voy entendiendo todo. Todo conjunto que no cumpla esas 8 propiedades, ya anteriormente explicadas, se dice que no se encuentra dentro de un espacio No vectorial. es un espacio vectorial. Para tú Ok. tener un espacio vectorial, tú necesitas un conjunto no vacío. Tú necesitas dos operaciones, una interna y una externa. Que son la suma y la multiplicación. Ajá. Y necesitas que se cumplan las 8 propiedades, que hay 4 para la suma, donde esa está la conmutativa, la asociativa, debe de existir el elemento neutro y cada vector debe de tener su opuesto. Y tienen que haber las 4 para la multiplicación, donde está la primera distributiva, la segunda distributiva, la uniforme y la unidad escalar. Ok, perfecto. Eso te va a definir un espacio vectorial. ¿Y cuáles son los espacios vectoriales? Bueno, tenemos R2, R3, aquí tenemos el de los polinomios, el conjunto de los polinomios. También las matrices van a definir espacios vectoriales. Por ejemplo, aquí yo le puse un ejemplito de una matriz 2 por 3. El conjunto de matrices, 2 por 3, donde todas las componentes son reales, con esas dos operaciones internas, donde se suman las componentes correspondientes y se multiplica el escalar por cada componente, bueno, pues me va a definir, me va a cumplir las 8 propiedades. O sea, por ejemplo, el neutro, todas las componentes iguales serán. El opuesto de esta matriz, menos A, menos B, menos C, menos D, menos E, menos F, así que ven. Entonces, pero mira, aquí yo le hice la primera propiedad, verificando la conmutativa, por ejemplo. Aquí yo inicié con B sub 1 más B sub 2. Luego, o sea, yo aquí apliqué la suma, la operación interna de suma, a sub 1 a sub 2, más B sub 1 más B sub 2, para papá. Luego, esto va a ser igual. Entonces, como yo sé que estoy trabajando con números reales, porque estas letras A, B, C, D, E y F son números reales, que es un campo, y todo campo vimos aquí que es conmutativo. ¿Dónde está la definición que vimos aquí? El de los números reales. Bueno, sí, okay. Forman un cuerpo que contiene los reales. Miren ahí. Un campo cumple con cuáles propiedades.
conmutativa y asociativa. Como los reales es un campo cuerpo, entonces en esta parte yo digo, bueno, a su 1 más su 2 yo lo puedo expresar como a su 2 más su 1 porque eso es un campo. Lo mismo, B su 1 más B su 2 es un campo cuerpo, se cumple la conmutativa. Yo en vez de tener B su 1 más B su 2, bueno, B su 2 más B su 1. Y así hago ese cambio. Luego expreso esta suma como la suma de dos matrices. Las que tienen el índice sub 2, fíjense aquí, el índice sub 2 más la matriz que tiene los índices sub 1. ¿Ustedes ven? Y ahí yo defino, la primera matriz va a ser B sub 2 y la segunda matriz va a ser B sub 1. ¿Eh? Y ahí ya ustedes iniciaron aquí, B sub 1 más B sub 2, y llegamos a ¿dónde? A B sub 2 más B sub 1. Ahí verificamos la propiedad, la conmutativa. Ya ustedes saben que hay que seguir con la asociativa y todas esas demás. ¿Okay? Aquí en esta parte yo estoy estableciendo la combinación lineal, o sea, la matriz, el jueguito que hicimos ahorita con la X y la Y, que la X, Y, eso va a ser igual a X en Y más Y en J. Bueno, lo mismo lo hacemos con la matriz, lo único que ahora vamos a tener una matriz, por ejemplo, la primera componente aquí A, o la entrada A multiplicada por esta matriz, donde tenemos un 1 en la entrada fila 1, columna 1, y todas las restantes componentes valen 0. Lo mismo hacemos con B aquí, hasta llegar a F. Entonces, ¿cuál es la base canónica del conjunto de matrices 2 por 3? Bueno, la matriz G1, la matriz G2, hasta llegar a la matriz G6. Entonces, esa es la base canónica. O sea, yo la abrevié ahí por asunto de espacio. La base canónica de M2 por 3 y la dimensión, para el caso de la matriz, la dimensión va a ser el tamaño de la matriz, o sea, 2 por 3, 6. ¿Estamos claros? En el único caso en que varía es el caso de los polinomios, que aumenta una unidad. Bueno, ahí ustedes tienen un par de ejemplos de espacios vectoriales. Profesor, siempre que hagamos una entrada por una matriz, ¿se le va a colocar el G1 o se le puede poner otra letra? Se le puede poner otra letra. Hay libros que utilizan la letra E mayúscula, E sub 1, E sub 2, hasta E sub 6. Okay. Entonces, entramos ahora a lo que son los subespacios. ¿Qué es lo que es un subespacio? Es un pedazo de un espacio vectorial. Eso es lo que es un subespacio. Es un subconjunto de un espacio vectorial que cumple con todas las condiciones para ser un espacio vectorial. Déjame ver aquí. Dice aquí, sea ese un subconjunto de un espacio vectorial V. Eso implica que S es un subconjunto del espacio vectorial. ¿Ves? Decimos que S es un subespacio entre paréntesis. Cuando te oigan la palabrita subespacio, estamos hablando de espacio vectorial. La palabrita subespacio, bueno, es un espacio vectorial. Si se cumple la cerradura de la suma y la cerradura de la multiplicación. Para usted verificar que un subespacio, que un conjunto es un subespacio, nada más tiene que verificar esas dos propiedades, cerradura de la suma y la cerradura de la multiplicación. No tiene que verificar de que las 8 propiedades, no. Con estas dos que se cumplan, ya. Por ejemplo, aquí ustedes tienen el S, es un subconjunto de ¿quién? Un subconjunto de R2. ¿Qué es lo que representa S? Bueno, S representa esa línea recta que ustedes están viendo ahí. Esa línea recta. Acuérdense que R2 viene siendo todo ¿quién? Todo el plano. Todo el plano R2. Todos esos puntos que van ahí. Ustedes tienen ahí eso. R2 es esto.
Todos los puntos que van ahí, todo eso es R2. Todos esos punticos que van ahí es R2. Todos esos puntos. Ahora, de ese conjunto, yo cogí los puntos que están sobre esa línea recta ahí. Ya. Que es este conjunto que está aquí. Subconjunto de R2, o sea, un pedazo del plano. Entonces, ese conjunto es un subespacio. Es un subespacio, ¿por qué? Porque me cumple la cerradura de la suma y me cumple la cerradura de la multiplicación. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, ustedes tienen ahí por ejemplo, vamos con la cerradura de la suma, que dice ahí, para todo B sub 1, B sub 2 que pertenece a S, eso implica que B sub 1 más B sub 2 pertenece también a S. ¿Ven? Por ejemplo, aquí ¿cómo yo lo hice aquí? Déjame ver. Planteé la operación, B sub 1 más B sub 2 va a ser igual a la suma de las componentes. Y luego decimos que X, Y, ¿qué implica? Que X va a ser igual a Y. ¿De dónde yo saqué eso? De esta ecuación que está aquí. Si yo tengo X, Y, eso me va a implicar X igual a Y. Entonces, si tú tienes el par X, Y, eso va a implicar igualame la primera componente a la segunda componente. Entonces si yo tengo ahora este vector, que sería X sub 1 más X sub 2, Y sub 1 más Y sub 2, bueno, igualame la primera componente que es esta, X sub 1 más X sub 2, igualamela a la segunda componente, que es esta que está aquí. Y ahí me quedó esa ecuación. Luego aquí yo agrupé los que tienen índice sub 1 y los que tienen índice sub 2 y tomo esta ecuación que está aquí. ¿Y qué dice esta ecuación? Bueno, si tú tienes X menos Y, eso va a ser igual a 0. Pero también, si tú tienes a X sub 1 menos Y sub 1, ¿a qué va a ser igual? A 0. Y si tú tienes a X sub 2 menos Y sub 2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0. Entonces 0 es igual a más 0, da 0. Y ahí usted comprueba la cerradura de la suma. Lo mismo hace para la multiplicación. Plantea la operación interna. ¿Cuál es la operación interna? Alfa, que es el escalar multiplicado por cada componente. Entonces, igualo la primera componente, la igual a la segunda componente. Mírenlo aquí, la ecuación. La primera componente se iguala a la segunda componente. Luego de aquí despejamos aquí y sacamos alfa factor común. Y ya yo sé que X sub 1 menos Y sub 1, ¿a qué va a ser igual? A 0. Va a ser igual a 0. Y luego ahí me queda 0 igual a 0, porque esto aquí es la propiedad absorbente. 0 igual a 0. Entonces el conjunto S es cerrado bajo las dos operaciones, por lo tanto es un subespacio vectorial. Aquí ese este es otro ejemplo. Acuérdense que esto que está ahí representa una línea recta. Ese conjunto que ustedes están viendo ahí, ese sub 2, ese conjunto no es un espacio, no es un subespacio. Sabemos que es un subconjunto de R2, ¿no es la? Es un subconjunto de R2, pero no es un subespacio. ¿Por qué? Fíjense, acuérdense que yo les dije que los subespacios vienen siendo también que espacios vectoriales. Y los espacios vectoriales tienen que tener el elemento neutro. Si usted grafica esa línea recta no pasa por el origen. Ya usted puede decir que no es
No es un subespacio porque no tiene el neutro. No tiene el neutro. Si usted hace la gráfica de eso, eso va a ser cuando la x es 0, la y vale 1. Y cuando cuando la y es 0, eso va a dar menos 1/2, viene por aquí. Ahí que viene. Esa línea recta que va ahí. Esa línea recta es el subconjunto. Ese subconjunto no es un subespacio. No es. Profesor, repita esa parte ahí, por favor. Sí, mira, lo que pasa es que no es un subespacio. No es un subespacio. Es un subconjunto. ¿Es un subconjunto de quién? De R2, claro que sí. Ese conjunto es un subconjunto de R2, pero no es un subespacio. ¿Por qué? No te va a cumplir con la cerradura de la suma ni la cerradura de la multiplicación. Y cuando tú, si tú haces la gráfica de esa línea recta, te das cuenta que no pasa por el origen de coordenada. Al no pasar por el origen de coordenada, no existe el neutro. Fíjate que si yo pongo 0,0 aquí en esta ecuación, ¿qué me queda? Un absurdo. Queda 0 aquí y 1 de este lado. Bueno, entonces ahí se dice que ese no es un subespacio. No es un subespacio vectorial. También tú lo puedes hacer aquí con esto, con estas ecuaciones que yo hice aquí. Con esas ecuaciones que yo hice ahí, al final no te va a quedar, fíjate, al final te va a quedar, ¿sabes qué te va a quedar? Vamos a ver. Al final te quedaría, yo voy a tener que x sub 1 más x sub 2, coma, y sub 1 más y sub 2. Eso implica, ¿qué implica eso? Bueno, aquí dice, toma la primera componente, igualala a 2 veces la primera y súmale 1. Entonces yo tomo la segunda componente, que es la y. O sea, yo tomo aquí a y sub 1 más y sub 2. La igualo a 2 veces la primera componente. 2 veces la primera componente. Dos veces, 2 veces. Y súmale 1. Más 1. Más 1. Entonces, cuando ya tú planteaste esa ecuación ahí, entonces tú agrupas lo que tienen índice sub 1 y tú vas a decir y sub 1, y sub 1 menos 2 y sub 2. No, menos 2x sub 1 más y sub 2 menos 2x sub 2. Eso es igual a 1. Dejé el 1 de este lado. ¿Tú ves? Dejé el 1 de este lado. Ahora, ¿qué me establece esta ecuación que está ahí? Oh, esa ecuación establece esto. Que y menos 2x es igual a ¿quién? A 1. O sea que si yo tengo un índice sub 1 aquí, un índice sub 1 aquí, esta parte de aquí vale 1. Y si hay un 2, y aquí hay un 2, entonces aquí vale 1 también. Entonces ya ahí me está quedando que 2 es igual a 1. Entonces ahí es falso, es diferente. Ya ahí no cumple la cerradura de la... No cumple la cerradura de la suma. ¿Ves? Pero ya de tú verlo, si tú ves que no pasa por el origen, ya, no es un subespacio. Es un subconjunto de R2, pero no es un subespacio. Acuérdense, cuando usted habla de subespacio, estamos hablando de un espacio vectorial más pequeño. Profesor, pero entonces en ese caso el subespacio yo entiendo que debe de ser, si yo tengo el componente XY, para que se cumpla el componente, o sea, vamos a poner X sub 1 y Y sub 1, yo tengo unos valores dentro de los números reales. Entonces, X2, Y sub 2 debe de ser lo contrario a X1, Y sub 1 para que se cumplan entonces esas dos variables. Tiene que tener el inverso.
El inverso, por eso digo. Sí, por ejemplo, si tú tienes aquí el punto 1,3. Ajá. Debo de tener -1 con -3. Exactamente. Entonces, exacto, -1 con -3 debe de pertenecer a la... No, o sea, No, 1,3. uno Ajá, aquí coma tres, ¿no es tiene. la? Entonces, Ajá. el otro punto, Debe ser -1, -3. exacto, 1,-3, que no está en la recta. Entonces siempre va a ser así. Cuando tengamos el contrario Si en no hay el, neutro, no hay inverso. ok, sí, Si tiene no, que si no, pasar, no existe el neutro, no hay inverso. Porque fíjate, el -1,3 está aquí. Y no pertenece a la ecuación. O sea, -1,3, si yo efectúo eso aquí adentro, yo sé que esta lo cumple. Cuando yo sustituyo a 1 aquí, 2 por 1 son 2 más 1 son 3. Pero esta, que es el opuesto, déjame ver, -1 con -3. Eso es lo opuesto. Vamos a ver si lo cumple. Eso no lo cumple. Yo voy a tener -3 de este lado. -3 aquí, ¿no es la? Y de este lado que yo voy a tener 2 por -1. Eso va a ser igual a 2 por -1 más 1. Fíjate que no va a dar. Aquí da -3, pero de este lado está dando ¿cuánto? -1. No cumple tampoco el inverso aditivo. No, y no ahora, cumple. y ahora sí le cogí la idea. Entonces tiene que pasar obligatoriamente por el origen para que eso se pueda. Todos los subespacios de R2 son líneas rectas que pasan por el origen. Ok, Y todos los subespacios de R3 son planos que pasan por el origen. Así es. ok, ok. Tienen que pasar por el origen. Por ejemplo, un plano, la ecuación de un plano, lo vamos a ver más adelante. Ahí están las tres componentes. ¿Ves? Ya lo vimos en dibujo técnico. Por ahí tiene que pasar el plano. El plano, por ejemplo, vamos a ver. Ese plano ahí, más o menos ahí. Ahí. Ese es un plano que pasa por el origen ahí, más o menos. Bueno, entonces, déjame ver. Para el subespacio que estamos realizando, el primer ejemplo, el S1, este S2, vimos que no es un subespacio, no es un subespacio, no existe el neutro, no tienen su inverso, también tampoco, no se cumple la cerradura de la suma. Ahora bien, el primer conjunto, que era el S1, que era la línea recta que pasa por el origen, ese es un subespacio, ya lo demostramos. Entonces expresamos la combinación lineal, o sea, la combinación lineal es X, Y va a ser igual a ¿quién? Bueno, ¿qué dice la ecuación? La ecuación dice que la X es igual a la Y, por eso que aquí yo cambié esa X, la cambié por Y aquí, ¿te ven? Saqué factor común y al sacar factor común Y, bueno, pues entonces ahí me queda 1,1. Ese es el vector que me permite la combinación lineal. O sea, me permite definir todos los vectores de ese subespacio. El subespacio son toda esa línea recta que va ahí. Entonces, con el vector 1,1, con el 1,1, yo puedo definir cualquier vector que esté sobre esa línea recta. ¿Ven? Entonces, la base del subespacio es el vector 1,1 y la dimensión de ese sub 1 es 1 en este caso. La dimensión de ese subespacio es 1. ¿Estamos claros? La dimensión del subespacio, que es esta línea recta que va aquí, viene siendo 1. Y el conjunto, ¿cuál es esa base? Ese vector, el vector 1,1. Entonces, ya esto correspondía a la primera clase. La primera clase, la segunda clase de cálculo vectorial es esta. Esa es la segunda clase de cálculo vectorial. Ahí tienen un poquito de
Combinación lineal, conjunto de vectores generadores, base, producto, punto, norma y proyecciones. Producto, punto, proyecciones, de la clase 3. Producto, punto, norma y proyecciones. ¿Sí? Norma. Proyecciones, proyección escalar, proyección componente escalar, proyección vectorial. Entonces, señores, ¿saben qué van a hacer? La clase 2 y la clase 3, ustedes se la van a tirar en video y la vamos a discutir la próxima semana. ¿Vieron? Déjame ver. Vamos aquí. Ajá, no. Ustedes van a ver entonces. Profesor, una pregunta. Esos videos usted nunca los va a quitar una vez lo haya subido a la plataforma, ¿verdad? Los videos yo los voy a... Los videos que no se van a quitar cuando usted los suba a la No, pasada, no va a tener un no, tiempo. esos videos están ahí grabados. Ya yo voy a detener el video de hoy lo voy a detener aquí en 50 minutos. Ok.